Que este personaje, Cora, pues el título comienza diciendo que él se ofende al no ser seleccionado para un oficio todavía más alto, porque él tenía un oficio, pero no, él todavía quería uno mucho más alto. Dice que su linaje era muy ilustre, su antepasado era Keat, era de la tribu de los Keat, de los Bene Keat. Dice que era una de las tribus más importantes de los levitas. Y Cora era, pues todos lo sabemos, primo hermano tanto de Moshe como de Aarón. O sea, eran de la familia, aparte de que eran de los Cohen, eran de la familia. Dice, pero aquí resalta el Midrash, dice, más aún Cora era un hombre sumamente inteligente e instruido. Y luego dice, me voy a saltar varias cosas. Sabemos, o el que no sepa, ahora hoy lo vamos a saber, por qué era sumamente rico, aparte de que envidioso y todo, porque él deseaba, ahorita lo vamos a ver más adelante, tanto los puestos como que tenía, para él y para su familia, tanto los puestos el puesto que tenía Aarón como Moshe. Y aquí hace una pregunta, dice, ¿cómo es que Cora se volvió muy rico? En primera menciona que era el tesorero del faraón, y él pensaba que cuando llegara la redención iba a seguir siendo el tesorero de ahí. Yo creo que le iba muy bien ahí. Pero aparte de eso, Hashem, conociendo los pensamientos negativos de esta persona, eh, dice Hashem, quien conoce a cada persona en la vida a lo largo de la senda que ella desea ser conducida. Eso sí lo sabemos, por decir algo. Si yo digo, yo quiero ser mala, yo quiero hacer mal a la gente, Dios no me va a detener a mí. Puede hacerlo porque es mi creador, es nuestro creador, pero nos deja la libre elección, por eso tenemos el libre albedrío. Entonces aquí acerca de Korat, menciona, dice Hashem, que conduce a cada persona en la vida a lo largo de la senda que ella desea ser conducida. Satisfizo el anhelo de dinero de Korat, dejándole descubrir una parte del tesoro de Joseph, que había ocultado en las arcas reales. Recordemos otras historias pasadas del Midrash, menciona acerca de que Joseph había escondido en varios lugares el tesoro real, y Dios permitió que Cora encontrara una de las partes del tesoro de las arcas reales, y este fue el descubrimiento que hizo que Cora fuera una de las personas más ricas que jamás vivieron. Eso lo especifica el Midrash. Dice, a pesar de sus muchas distinciones, Cora no hubiera osado oponerse a Moshe, de no haber sido, aquí viene la clave, y atención, para todos nosotros, en especial para las mujeres, de no haber sido por su esposa. La esposa de Cora infló el ego de su marido y repetidamente le aseguró que él estaba a la par de Moshe y Aarón. Para su mala fortuna, Cora escuchó a su esposa. Y aquí también nos menciona que hubo dos mujeres, dos esposas, una judía y una no judía. Dice, ¿quién escucharon a sus esposas? Dice, una de ellas, pues fue Cora, que su esposa, como dice, le infló el ego y pues hizo que se fuera no nada más él, sino toda su familia a la perdición. Y el otro fue el judío Amán. Recordemos que él odiaba tremendamente a los judíos y mandó a hacer una horca precisamente por consejo de su esposa para estrangular, o sea, matar a Mordecai. Pero ahora sí que Dios permitió que todo se descubriera, y en esa misma horca fue puesto este Amán, y gracias a los consejos de su esposa. Esas dos mujeres fueron las que hicieron caer a su marido. Bueno, más adelantito el Midrash menciona, dice Cora, no puedo creer que Hashem ordenara a Moshe distribuir oficios tan injustamente. Más bien Moshe debe haber hecho así por su propia elección. ¿Quién dice que cada uno de sus actos es dictado por Hashem, como él lo afirma? Aquí él está blasfemando contra Hashem porque está dudando de Moshe, pensando
los puestos donde Dios le dijo que acomodara, y era parte de la familia de Moisés, él mismo los había seleccionado, él mismo había dicho, tú te quedas acá, mis sobrinos se quedan acá. No, no era así. Dice, su declaración de que Moshe había destruido los oficios y no un mandato divino, así Cora causó ser calificado como aquellos que desprecian la palabra de Hashem. Eventualmente Cora fue tan lejos hasta afirmar que Moshe había inventado todos los mismos o mandamientos. La envidia de Cora ardió en su corazón por un largo tiempo, era el objeto de muchas conversaciones entre él y su amada esposa. Una de estas tuvo lugar cuando retornó de la ceremonia de purificación. Recordémonos que Hashem le dijo a Aarón que purificara a todos aquellos que iban a ser sacerdotes. ¿Cómo era la purificación? Dice que los rapaban completamente de todo el cuerpo. Y luego Aarón los elevaba hacia el frente, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Dice que tanto Moshe como Aarón eran sumamente altos y muy fuertes. En ese día dice que Aarón cargó 22,000 kohanim, elevándolos, o sea, como la presentación que le dijo a Hashem. Menciona también el Midrash que Cora se burló, y todo esto se lo comentaba él a su esposa, porque cuando llegó a su casa le dijo a su esposa, casi no te reconozco, ¿quién te hizo esto? Le dice la esposa. Pues fue Moshe, y no nada más a mí, sino a los demás, y nos alzó para arriba y para abajo. Y entonces la esposa le dice, qué ridículo te ves, mira nada más. Entonces Cora le dice, bueno, es que no me lo hizo nada más a mí, se lo hizo a los demás, pero la esposa nunca estuvo contenta con esta situación. Entonces, les da la ley de los tzitzit. Recordémonos que ahora creo que ya no se usa, porque, por ejemplo, los tzitzit que veo yo que usan mis nietos, mi hijo, no tienen una tira azul, como el dichoso pez tequele, que con ese pez pintaban los tzitzit. ¿Sí me estoy escuchando? Ah, pintaban los tzitzit. Sí. Cuando Cora le dice a su esposa eso, ella se burla de esa misma y dice, ¿qué alajá judía les enseñó hoy Moshe? Dice, nos enseñó la ley de tzitzit, decir cuerdas anuladas, de las cuales una es tejelet, o sea, es azul. ¿Qué es tejelet? Le pregunta la esposa. Fijar las cuerdas a vuestras vestimentas, de las cuales una debe de ser de lana azul. Bueno, no voy a alargar tanto esto. Entonces la esposa le dice, es una tira que llevan. Pues dile a todos los que te siguen que yo les voy a hacer su ropa toda de azul. Y efectivamente, es lo que hizo la esposa. En vez de que llevaran una tirita, uno de los tzitzit en color tejelet azul, la esposa, todo no recuerdo hasta cómo se llama, todo lo pintó de azul con el pez tejelet. Bueno, me salto un poquitito y dice así, Cora comenzó a quitar al pueblo, atrayendo la atención el hecho de que la mayoría de los cargos del Mishkan estaban ocupados por su propia familia de Moshe, como los otros altos cargos en la comunidad. Y aquí menciona, a fin de asegurarse, Cora invitó al público a un pródigo banquete, en el cual hubo mucho vino, todo fue servido, mientras ellos estaban comiendo muy alegremente. Eleazar ben Aarón se presentó para retirar de los animales sacrificados las partes designadas a los kohanim. Aquí voy a recordar un poquito. Recordemos que Dios no les dio propiedad a los kohanim, porque Él dijo que eran de Él. Entonces, ¿qué les dio? Ciertas partes de los sacrificios, de la harina, del aceite, todo eso era para Aarón y sus hijos por el servicio que estaban haciendo a Hashem. Entonces, cuando Cora va y hace su festín grandísimo, pues se presentaron por la parte que le correspondía. Y dice que aquí Cora aprovechó la oportunidad para exhibir su brillante y maligno ingenio y sarcásticamente lo que iba a hacer. Y con toda la reunión una siguiente anécdota, me la voy a saltar. Es de una mujer que dice que tenía un animalito y que tenía que darle una parte a Aarón, y luego dijo, no, mejor voy a vender al animalito. Y entonces, pobre mujer, dice Cora,
va a venir al animalito, de todas maneras tiene que darle, va a trasladar al animalito, de todas maneras tiene. Y entonces menciona Cora a todo el público en su fiesta. Dice, este hombre no tiene llenadero. O sea, nosotros sabemos que esto fue una orden de Hashem para los sacerdotes, porque ellos en muchos pecados que hizo el pueblo, fue la única tribu que no participó. Entonces se puede decir que fue la única tribu limpia. Entonces Dios los seleccionó para su servicio y ellos no iban a trabajar, iban a vivir de las donaciones del pueblo. Esas donaciones, me parece, si ahorita no mal recuerdo, eran 26 donaciones que tenían que dar. Entonces, pues, a Cora no le gustó, por eso decía que Moshe los había puesto. Bueno, aquí otro apartado dice que Cora reúne a sus seguidores y discute contra Moshe. Cora mismo disputaba la elección divina de Aarón para el servicio. Sostenía que Moshe había asignado a la Keuná a Aarón, o sea, la boda, el servicio, a los Leví por sí mismo. Ya vimos que eso pues no es así. Cora se unió a un grupo independiente, consistentes, ya lo había dicho nuestra compañera Socorro ayer, de Datán y Abiram, que eran sus seguidores. Ellos no tenían ningún reclamo particular mencionado aquí, sino más bien eran unos reshaim, o sea, unos malvados. Cora ganó el apoyo de su partido de 250 hombres, la mayoría de ellos era de la tribu de Reubén, los vecinos de Cora. Voy a recordar acerca de estos 250 que eran primogénitos. Él alegaba que por qué los primogénitos no estaban al servicio de la boda, por qué los Juanín. Entonces, más adelante vamos a ver, o en otras parashas anteriores, que Dios le quitó el servicio a los primogénitos precisamente porque participaron haciendo el becerro de oro. Entonces traspasa a Dios ese servicio a los Juaní, cosa que no le pareció absolutamente para nada a Cora. Dice, de algunas opiniones, estos 250 hombres eran primogénitos, lo que había yo dicho. Ellos intentaron reclamar el privilegio de realizar el servicio, que después del pecado del becerro de oro había sido transferido a la tribu de los Leví. Y menciona otro apartado, dice, Cora, con su lengua suelta, los persuadió de que era injusto para una única tribu de Israel realizar el servicio, mientras todas las otras tribus eran excluidas de ese privilegio. Pero todo esto se los está metiendo Cora a todo el pueblo. Bueno, en sí, en ese momento a los 250 primogénitos que estaban y que se habían unido a él. Y ya menciona más adelante, llega Cora y se burla y dice, ataviados en azules vestimentas, Cora, Datán y Abiram, y los 250 hombres, descaradamente se presentaron ante Moshe y Aarón. El portavoz, Cora, se dirigió a Moshe como sigue. Vos añadiste añadir una hebra de tejelet a vuestras vestimentas, pero nosotros hicimos mejor. Hicimos vestimentas enteramente tejelet, dice. Dinos tú, ¿tales vestimentas todavía requieren un tejelet o no? O sea, era una burla acerca de la mitzvah o la mitzvot que Hashem había dado a Moisés. Entonces, ¿qué hacía Cora? Él buscaba cualquier momento para poder meterse, a meter cizaña a los del pueblo. En realidad, menciona que Cora creía ciertamente que todo Israel debía tener un Cohen Gadol, sumo sacerdote, y entre paréntesis dice, él mismo. O sea, él quería ser el gran Cohen Gadol. Ante aquello, Cora atacó la mitzvah del Tzitzi, diciendo que vestimentas tejeles no necesitaban hebras tejeles extra. Luego comenzó a denigrar todas las mitzvot. Él proclamó, nosotros solo oímos 10 mandamientos en Sinaí, nunca oímos de Hashem todas estas leyes acerca de Terumá, de los diezmos, de la jalá, o sí. Ustedes, Moshe, las inventaron a fin de regir sobre nosotros y traer honor a vuestro hermano Aarón. O sea, él buscaba de todas formas llegarle bien duro a... Me voy a saltar varias partes. Le dice, ustedes han tomado demasiadas posiciones, ustedes usurparon la realeza. ¿Por qué designaste a tu hermano
como un Cohen Gadol, ¿y por qué tú un rey? Y bueno, guardaba silencio. Y aquí menciona Korah y sus seguidores estaban listos para lapidar a Moshe y a Aarón, de que ya se habían enardecido de todo lo que les decía Korah, el pueblo estaba prendido, los 250 hombres, y pues querían lapidarlos. Dice, Aarón, quien estaba parado junto a él, no refutó los viles argumentos de Korah con una sola palabra. Recordemos que el papel que hizo aquí Aarón fue de paz en todos los ámbitos. A él nunca se le consideró una persona que discutiera algo o que alegara, hermano, ¿por qué hiciste eso así? Nada. Ni siquiera cuando Moshe golpeó la roca, que eso es mucho más adelante. Bueno, seguimos. Que estaba silencioso ante todo eso que ocurría. Y aquí menciona algo muy importante, se me hizo muy importante. Este Midrash indica que Moshe y Aarón, quienes ocupaban las posiciones de un rey y un sumo sacerdote, estaban constantemente en guardia para no emplear mal sus oficios para beneficio personal, aún levemente. Moshe, por consiguiente, nunca aceptaba regalos de ninguno, una regla que sostuvo hasta el fin de su vida. Aarón estaba aún más interesado que Moshe, pues recibía, aquí viene la corrección, 24 donaciones entregadas a los Kohanim. Yo había dicho 26, no, eran 24 donaciones que el pueblo tenía que entregar a Aarón y a sus hijos por toda su vida. Nunca cesó en su interés, Aarón, de no aceptarlos o consumirlos, más que completamente en honor al cielo. Lechem Shamayim. Moshe respondió a Korah y su asamblea como sigue. Vos alegáis que yo busco grandeza, que designé a Aarón como un sumo sacerdote de la nación porque él es mi hermano, y que hice a sus hijos Kohanim porque ellos son mis sobrinos. Más aún, ustedes alegan que yo escogí a los Leví para el servicio en el lugar de los primogénitos, por razones mías, por razones personales, sin un mandato divino. Finalmente, ustedes dicen que yo mismo decidí que los Leví deberían de estar subordinados a Aarón antes de ser también Kohanim. Déjenme explicarles a ustedes. Primero, que estás cometiendo un error básico. Hashem, dice Moisés, Hashem no me preguntó a mí mi opinión acerca de quién debería ser escogido para cualquier oficio santo. Dice, él separó a ciertos judíos para ser santos y a él para realizar su servicio. Al igual que él distinguió al pueblo judío de las naciones, así también él distinguió a Aarón dentro del pueblo judío para Sacto Santorum. A los Kohanim como más santos que los no Kohanim. Nosotros no podemos cambiar su sistema, más que lo que podemos cambiar del día y de la noche. Aquí es una explicación que Moshe le está dando a Korah y a su gente. Si vosotros no me creéis, vamos a hacer una prueba el día de mañana. Me salta un pedacito y dice, todo el que alega que está escogido para el servicio puede venir aquí mañana, muy temprano, con un recipiente lleno de pectores y ofrendarlo en lo alto. Dice, pero aquí les advierte él sí les advierte. Más vosotros saben que un no Cohen que ofrende pectores está sujeto a la muerte en manos del cielo. De allí que sois eximidos de muerte. Vuestro reclamo de ustedes, si son dignos de ocupar posiciones en el Mishkan, será comprobada, ciertamente. No obstante, yo les advierto que es una prueba suicida. Solo la persona más santa sobrevivirá y el resto perecerá. Aquí sacan un recordatorio acerca de los hijos de Aarón. Recordemos que murieron Nadab y Abiú por haber ofrendado algo que no se les había pedido y ellos no tenían permiso de entrar al lugar santísimo. Entonces aquí les hace una advertencia Moisés a los 250 hombres y a Korah que ya Datán y Abiram, que es un acto suicida lo que ellos van a hacer. Pero dicen, sí, si ustedes creen que yo miento y que todo esto yo lo invoqué y que puse a mi familia y que ustedes son más dignos,
adelante, vamos a hacer esa prueba el día de mañana. Y bueno, pues pasa así. Dice, temeroso de que la tribu de Leví íntegra fuera atraída en pos de Cora, Moshe trató de convencer a sus miembros: por favor, escúchenme, hijos de Leví, contentaos con el honor de cantar y realizar otras tareas en el Mishkan. ¿Por qué deberían ustedes de buscar volverse Kohanim? Y tú, Cora, y tus seguidores, ¿por qué discuten contra uno y contra mí? Porque nos fue concedido este trabajo. Ya les está explicando todo eso. Y entonces, en una de esas, dice Cora, ustedes nos prometieron traernos a una tierra abundante de leche y miel y darnos campos y viñedos, pero nunca lo hiciste. En cambio, nos enseñaste todas las provisiones concernientes a la tierra. No siembres 2 especies en un campo o un viñedo, no haréis vuestro campo con un buey y un asno, no casaos juntos, no cultives. Entonces empiezan a alegarle estas mismas que ellos no las inventaron, sino Dios se las dio a Moisés para que él se las diera al pueblo. Pero Cora está diciendo que él, en vez de llevarlos a una tierra buena, pues empezó a ponerle un montón de cargas, muchas misbot. Dice, ¿por qué? Bueno, dice así, aún si vos decís castigaros, arrancad nuestros ojos, nosotros los vamos a presentarnos, dice Cora. Y aquí saca un versículo de Mishle 1:7. Dice, el veredicto del tonto es anunciado por su propia boca. Ellos mismos estaban sentenciando. Verdaderamente Datán y Abiram no subieron, sin saberlo, profetizaron. Ellos no subirían de debajo de la tierra, de donde se hundirían junto con Cora, y ni ellos subirían a Eretz Israel, una tierra abundante de leche y de miel. Moshe dice que estaba profundamente apenado porque sabía lo que él tenía Ruach a poder, su inspiración divina. Entonces dice que estaba sumamente apenado porque sabía que no iba a salir bien. Todos estos alegatos eran totalmente falsos. Dice que, pero aquí vemos algo. Dice que nunca, y sí, efectivamente, por lo menos en la Torah, no hemos escuchado algo que proclame Moisés en contra del pueblo, pero aquí sí lo hace. Dice así, estaba Moshe profundamente apenado por la reacción de Datán Abiram ante su mensaje. Volviéndose Moisés a Aarón, él oró: Hashem, yo te ruego a ti, no los trates a ellos de acuerdo a tu cualidad de misericordia, sino con rigor. A menos que tú los castigues a ellos inmediatamente, su perniciosa influencia plantea una amenaza al pueblo entero. No acepte su parte o la de Cora en los sacrificios comunales diarios. No sea que su castigo fuera diferido. Tú lo sabes, Hashem, que nunca me establecí a mí mismo como un rey, como ellos lo están diciendo. Y aquí la explicación de que un rey exige tributo y todo eso, él no. Él dice que nunca pidió nada. Moshe finalizó repitiendo a Cora: ustedes y los 250 seguidores pueden venir mañana a la entrada del Mishkan, cada uno sosteniendo un recipiente lleno de ketores. Nosotros entonces veremos cuál ketores es el poderoso. Perdón, cuál ketores el todopoderoso aceptará como una señal de que él lo escogió para su servicio. Entonces me voy a saltar la historia de, sabemos que aquí es donde viene el castigo de Cora, Datán y Abiram y los 250 hombres. Todavía Moisés quiso, pues, exhortarlos, pero lo dejaron hablando solo. Ya no quisieron hacerle caso. Bueno, entonces ya esta parte dice, aquí dice, ¿ves cuán grande es el poder de un único individuo para instigar a otros a pecar? Aquí está hablando de Cora. ¿Y cuán poderosa es la influencia o calumnia a causa de la incitación de Cora? El pueblo entero lo siguió a la entrada del Ohel Moed a la mañana siguiente. Dice que cuando Cora y sus hombres estaban allí, Moshe y Aarón estaban parados a la entrada del Ohel Moed.
Y dice, de un lado estaba Cora con sus 250 hombres, y del otro, ellos sostenían, los 250 hombres sostenían sus recipientes donados por Cora, porque Cora se los regaló para que ofrecieran el Ketori. En estos momentos dice que la Shejinah aparece en la nube a la entrada del Oemoed, y el Todopoderoso ordenó a Moshe y Aarón: sepárense del resto del pueblo y yo los consumiré en un instante. La ira del Todopoderoso fue encendida contra todos los judíos, porque ellos no habían protestado contra Cora, por arrojar dudas sobre la verdad de las palabras de Moshe. Los judíos fueron considerados como si ellos mismos hubieran atacado a Hashem, porque quien duda de la palabra de su rebe es considerado como si hubiera levantado la mano contra la Shekhinah. Bueno, en esos momentos dice que se hacen a un lado, y entonces le dice Moisés a Dios: Hashem, tú conoces la mente de toda persona. Un rey humano puede tener que alquilar a todos sus súbditos, aun si solo algunos de ellos se rebelan contra él, pues no puede distinguir el culpable del inocente. Tú, no obstante, sabes que en Israel no se están rebelando en contra tuya. Ellos meramente vinieron, está intercediendo por el pueblo. Ellos meramente vinieron aquí porque Cora los persuadió de hacer así. Él, solo Cora, quien se ha rebelado contra ti. Y Hashem le replica: tu tefilá es aceptada. Yo actuaré misericordiosamente hacia el pueblo. Solo Cora, Datán y Abirán y sus familias serán destruidos. Ordena al pueblo distanciarse de las tiendas de estos hombres malvados y no tocar nada de ellos. Una vez que el ángel destructor es liberado, consume todo lo que encuentra en la vecindad de los Reshaim. Y sabemos aquí que, pues, efectivamente, cuando se hacen a un lado, dice, oyendo el decreto de Dios, Moshe intentó hablar nuevamente a Datán y Abirán a fin de librarlos de la destrucción, seguido de los 70 ancianos. Moshe mismo caminó hacia las tiendas de Datán y Abirán y se sintió seguro de que ellos lo recibirían al líder de Israel respetuosamente. No obstante, estos malvados rehusaron presentarse a la entrada de las tiendas para hablar con Moshe, o sea, lo dejaron ahí parado. Moshe, por lo tanto, ordenó a Israel, de acuerdo con las instrucciones de Hashem: apártense de las tiendas de estos hombres y no toquen nada de ellos, no sea que ustedes sean destruidos a causa de sus pecados. Aquí menciona otras situaciones que cometieron de Cora y sus seguidores. Dice, cuando Datán y Abirán vieron a los judíos retroceder de sus tiendas, finalmente aparecieron a las entradas junto con sus esposas. Colmaron a Moshe con un diluvio de maldiciones y viles blasfemias. Moshe entonces se dirigió a Israel: vosotros recibiréis prueba ahora de que yo actúe por mandato divino, cuando designé a Aarón Cohen Gadol y a sus hijos Juanín y a Elisafán, era familiar de ellos también, nací de Benecaat, y que todas mis otras palabras y acciones sean dictadas por el Todopoderoso. Si Datán, Abirán y Cora fallecen, como las personas usualmente lo hacen, de enfermedad o de edad, y sus cadáveres son traídos para enterrarlos, el reclamo de Cora es cierto. Yo reconoceré y confesaré que Hashem no me ha enviado y que ocupé los puestos altos con mis propios elegidos. Moshe se volvió a Aarón y oró. Moshe se volvió a Hashem y oró: yo te pido a ti, Dios, castigar a estos Reshaim con una muerte única en la historia. Moshe dijo a Hashem: ¿qué quieres que yo haga? ¿Se imaginan qué nivel de Moisés para que Dios le diga: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces le dice: Señor del universo, rezó Moshe, si tú has creado una entrada en el Einón, donde estas personas están paradas, de acuerdo. Si no, te pido realizar un milagro. Mueve la abertura del Einón hasta debajo de sus pies y deja que sean transportados allí vivos. Entonces será evidente para todos ellos que han blasfemado contra ti.
al Todopoderoso castigar a Korah y sus seguidores con una inmediata e inusual muerte. Y ya aquí sacan una parábola. ¿Qué pasó? Dice así. Así Moshe oró a Hashem, Señor del universo. Si estos hombres nos hubieran meramente atacado a mí y a mi hermano, yo habría permanecido en silencio. No obstante, no puedo permanecer en silencio cuando el honor de la Torá está en juego. Él, por consiguiente, solicitó que el Todopoderoso hiciera una demostración única en el castigo de estos hombres. En el preciso momento en que Moshe finalizó su tefilá, Hashem cumplió su pedido. El milagro se realizó, tan espectacular como la creación del mundo, el cual claramente expuso a Korah y a su compañía como mentirosos. La tierra se partió, ensanchándose gradualmente donde las tiendas de Korah, Datán y Abiram estaban de pie, con una poderosa succión. Los arrastró a ellos y a sus familias hacia abajo, junto con sus tiendas y todas sus posesiones. El castigo de los hijos de Datán y Abiram ilustra la severidad del pecado de causar contienda. Usualmente el tribunal celestial no castiga a nadie más joven de 20 y un Beidín humano no castiga a un muchacho más joven de 13 años. No obstante, en el pecado de incitar peleas, aún los bebés son incluidos en el castigo, como sucedió en el caso de Korah y todos los que le siguieron. Bueno, yo creo que me voy a detener aquí porque todavía está muy largo. Ayer nuestra compañera Socorro hablaba de un liderazgo. Muchos dicen, ay, pues yo quiero ser líder, no, yo quiero estar al frente, yo quiero decir, yo quiero exponer. Pues no voy a decir que es algo fácil, pero tampoco difícil. Ahorita si alguien quiere comentar algo, rápidamente voy a decir mi reflexión. Dice, liderazgo es un trabajo sumamente delicado, no difícil, porque tienes que convivir con diferentes caracteres, personas, modos de ser. Bueno, ustedes lo están viviendo, pues a nosotros, ¿verdad? Dice, pero si nuestro creador te eligió a ti, recordemos anteriormente que cuando llamó a Moshe en la arza ardiente, todos sabemos la historia, él no quería participar. Le decía, es que yo tengo este defecto, es que yo no puedo, es que aquí manda a otro. ¿Por qué lo eligió Hashem? Porque sabía el poder que tenía. Ni siquiera Moshe sabía qué poder tenía y fue un excelente líder, excelentísimo líder, el más grande profeta que ha habido en todo el mundo. Entonces Dios no se equivoca. Entonces el liderazgo es precisamente convivir con esta clase de personas. No, yo no digo que somos así de malvados, ¿verdad? No. Pero ir sopesando todos los caracteres que hay, pedirle a Shen que nos dé las palabras, la forma, todo lo que necesitamos o lo que necesitan, los que Dios ha programado para ser líderes, como tú, Nehemías, como Yochebed y como muchos más que están liderando todos los grupos. Y sabemos que no es algo fácil, simplemente me voy a referir en la mañana a Yochebed nos hacía una invitación de que, pues yo lo vi así casi como ruego que por favor entren a ver los Teilim, o sea, yo creo que no deben de rogarnos. Yo creo que debemos de hacerlo por amor a nuestro Dios. Todo esto es bueno para nosotros, pero de repente no nos gusta la persona que está enfrente, no me gusta cómo hablan, no me gusta cómo se mueve, no me gustan los gestos que hace en la cara. O sea, es un trabajo muy difícil para nosotros como seres humanos. Pero vuelvo a repetir, si Hashem te dio ese lugar y ese puesto, pues hay que aceptarlo con mucho amor, con mucha paciencia, tratando que nuestro objetivo verdadero sea el de ayudar a nuestros compañeros. Dice que cuando tú no ves un objetivo así real, ya te perdiste. Pero si tu objetivo es ayudar a tu semejante, es cuando vas a triunfar, es cuando vas a salir adelante y vas a permitir
que otros lo hagan. Esa es mi reflexión. Muchas gracias por escucharme, Lucy.